Directo realmente iba sobre por qué España se iba al lugar a donde amargan los pepinos, ¿vale? Y por qué es una cuestión de tiempo. No es una cuestión de quién vaya a gobernar, es una cuestión de cuándo va a suceder. Dice, el problema de verdad es que estamos en un país de odio, de trincheras. En Alemania todos los partidos grandes tuvieron gobierno de concentración durante 16 años. Eso aquí, ni de coña, chaval, pero es cierto. He leído hoy esta noticia del gasto en pensiones supera por primera vez los 12.000 millones de euros al año. Al cabo de un año, la Seguridad Social desembolsaría más de 168.000 millones en el pago de pensiones. Son 40.000 millones más que en 2018. Vale. Esto en el momento en el que todos los baby boomers, que bueno, todos los boomers nacen a partir de los años 60. ¿Cuándo es la generación del baby boom? Es a partir de los años 60, pero ¿hasta qué año dura? A partir del 68 es. O sea, en el momento, ya está empezando, Sergio, por eso ya está empezando, en el momento en el que toda la generación del baby boom termine de jubilarse y todo esto tengan que pagarlo las nuevas generaciones infrapreparadas, mileuristas, de 25, 30, 35, 40 años, que nos pillen confesados. Esto es una bomba de relojería, ¿vale? Y una de las razones por las que me parece que España es y se va a convertir ya en un país fallido para mí no tiene nada que ver ni con los moros, ni con esto otro, ni con tal. Hay ciertos elementos que apuntalan el hecho de que España se vaya a la mierda, ¿vale? Pero para mí es una cuestión económica, en este sentido. Hay un momento que el déficit y la deuda pública va a ser insostenible. No tiene sentido que tengamos una ministra de Trabajo. Esa señora debería haber dimitido al día siguiente, cuando la señora Montero empezó a señalar a un notas, creo que sale por aquí. Empezó a señalar un notas porque tenía superávit público. A nivel económico, como la siguiente. Y presumieron de tener superávit, que para el que no lo entienda, es lo mismo de haberse quedado con dinero sin gastar. Presumieron, esto lo dice una ministra de Hacienda, presumieron de tener superávit, que para que lo entendáis, es haberse quedado dinero sin gastar. El superávit, tú. Para los ciudadanos. Resulta que para la ministra de Hacienda española, ingresar más dinero del que se gasta y poder así reducir la deuda, pagar menos en intereses o simplemente ahorrar para cuando vengan mal dadas es una absoluta vergüenza. O sea, esto, que vivamos en un país, que nuestra ministra de Hacienda diga algo como eso y no tenga que dimitir al día siguiente, es de locos. O sea, a ver, pero que con irse a la mierda, ¿a qué te refieres? ¿Qué nos podemos esperar en el futuro? Pues podéis esperar... No te lo sé decir tampoco. O sea, yo no sé... No va a empezar a resquebrajarse las calles y van a implosionar las ciudades hacia adentro y... Pero mal. Argentina, por ejemplo, dicen por aquí. No están desencadenados. Le he preguntado a Fonseca, en plan, oye tío, ¿puedo reaccionar a un vídeo que sacaron hace 7 días que está en el canal de Visual Económica, al que yo recomiendo a todos que os suscribáis, porque es un canal muy bueno? Se llamaba ¿Por qué España cada vez va peor? Antes aquí habían puesto, este es el vídeo que tienes que ver antes de ir a votar este 23J, pero me imagino que han cambiado la miniatura porque ya no tiene sentido, porque ya estamos a 25J. Entonces dice, vamos a tal. Pero este vídeo me parece importante y lo quería compartir con todos vosotros. Es un videazo que flipas, ¿vale? Y si después de ver este vídeo no os sale una vena pesimista y pensáis, tú, hay que largarse de aquí, es que no tenéis conciencia. Traduzco, una cena familiar es como si un padre le dice a los niños, y no a vuestra madre... No, a ver, básicamente lo que está diciendo ahí el superávit, la ministra de Hacienda, es... Tenéis un determinado presupuesto, tenéis unos determinados ingresos,
¿vale? Dentro de la administración pública, y vosotros no os lo habéis gastado todos. Es decir, habéis salido de este año de gastos de administración y demás, habéis salido con más dinero del que podíais haber salido. No habéis tenido los gastos públicos o los gastos administrativos que teníais, por ejemplo, en el presupuesto. Eso es lo que le está recriminando al otro, eso es lo que le está reprochando. Que han ahorrado. Les están reprochando que han ahorrado. Que pudiendo haber despilfarrado, o pudiendo haber hecho gastos públicos, sociales y demás, han ahorrado dinero al final del año. Domingo, 23 de julio del año 2023. Esa fue la fecha escogida por Pedro Sánchez para celebrar las elecciones generales en España. Unas elecciones que generan y generarán mucho debate. El problema es que los debates políticos y los programas electorales son cada vez más superficiales. Los medios de comunicación tradicionales tienden a tomar excesivo partido y la sociedad y la política española están más polarizadas que nunca. Vale, aquí más o menos en este vídeo lo que hace en Visual Economic es dar como una especie de análisis de las cuestiones que son muy importantes para España. Mordisquitos, gracias por la suscripción. Y que están infrarrepresentadas en lo que viene a ser el debate público. Y ahora vais a ver que de los temas que tratan son temas fundamentales y de los que no se ha discutido, no se ha hablado. Durante estas elecciones se han debatido gilipolleces. La última semana del progresismo ha ido en torno a una foto que tenía Feijóo con un narcotraficante de hace 30 años. Loco. Ello hace que al final los problemas reales de España pasen a un segundo plano. Por ejemplo, ¿sabéis cuánto tiempo le dedicaron los dos principales candidatos a las pensiones en el debate presidencial? Apenas unos pocos minutos, para en realidad no decir nada en absoluto. Y todo esto muy a pesar de que, como todos sabéis, las pensiones son uno de los grandes problemas que sufre España. Pero amigos, en la familia Visual somos independientes, no dependemos de ningún partido, ni tampoco de ninguna asociación de ningún tipo. Vivimos esencialmente de YouTube, y aquí, en Visual Economic, nuestro principal objetivo es difundir el conocimiento académico precisamente para hacer frente a la desinformación política. Lo que pretendemos con este vídeo es que cada español pueda saber cuáles son los grandes problemas que está afrontando su país y sobre todo cuáles son sus causas. Como siempre, todo lo que se explique en este vídeo estará basado en informes académicos, datos oficiales y sobre todo la mayor objetividad posible. Así que, ¿estáis listos? Pues arranquemos. Esto han decidido que todos van con pajaritas a la hora de comentar las cosas, ¿vale? Este vídeo es muy bueno, lo has visto, dice es muy bueno, pero es deprimente, es muy deprimente, tío. Es muy deprimente. Tenemos que definir la economía española en un solo titular, sería el siguiente. Las tres regiones con mayor tasa de paro de toda Europa están en España. España es el país con más desempleo de toda la OCDE. España tiene un nivel de desempleo que está por encima incluso de países considerados en vías de desarrollo como Turquía, Chile o Costa Rica. Por ejemplo, ¿os acordáis de los grandes titulares de los últimos años hablando de lo mal que le iba a Grecia, de lo desastrosa que era la economía griega? Pues bien, España tiene peores datos de empleo que la terrible Grecia. Y ojo, porque el problema no se queda ahí. Es que además el poco trabajo que hay en España es de los peores cualificados de todo el mundo desarrollado. Sin ir más lejos, si abrimos un mapa de Europa donde se muestre el porcentaje de trabajadores en sectores avanzados como el de la ingeniería, veremos que España, y especialmente el sur de España, está en niveles absolutamente deprimentes. Ni siquiera en el este de Europa vemos una situación tan mala. Y a todo esto es posible que en la... Fijaos el mapa, tío. De los puestos de trabajo en función a la cualificación que tienes, tío. O sea, literalmente solo se salva Madrid en España. Solo se salva Madrid. Mala. Y a todo esto es posible que en las noticias hayáis escuchado titulares como este. Récord de empleo. España crea 238.000 puestos en abril. Todo empleo público. El 50% empleo público. Vengo justo ahora Pues de Asaurio, YT. Me gracias hace por la mucha gracia suscripción. a todos los boxtantes ardidos con los resultados electorales. Bienvenido, tío. Yo también. Son un coñazo, tío. Te intentan echar la culpa de los 19 escaños que ha perdido su partido constantemente, vamos. Un día... Manolete también. A pesar de todo lo que hemos dicho, y según apuntan los medios de comunicación españoles, los datos de empleo del país son mejores que nunca. Todo apunta a que el terrible problema del desempleo español ya ha desaparecido. Sin embargo, como hemos dicho al principio de este vídeo, la información de los... Esto no es un problema del Partido Socialista, ¿eh? Este vídeo no os lo pongo para que digáis ¡buah, qué mal el sistema, el Partido Socialista que nos arruina y demás! Esto pasa exactamente igual con los gobiernos del Partido Popular y prácticamente la imagen que
yo creo que puede sonsacar de todo esto es que no hay una manera de cambiar esta mierda en España, porque literalmente ningún partido que propusiese cambios para alterar estas situaciones podría llegar al poder. Ninguno. Tendría que hacerlo o mintiendo y luego diciendo algo lo contrario a lo que habían prometido y teniendo que enfrentarse a marabuntas, pero marabuntas de huelgas, de funcionarios y demás, hasta un punto que te paralizaría en el país de una manera que no conseguirías avanzar. Sería impracticable. Los cambios estructurales que harían necesario para, de alguna manera, solucionar los problemas que se plantean aquí. Es muy duro. Mintiendo, ¿no? Cambiando de opinión, efectivamente. Los medios y de los políticos no suele tener la profundidad que requieren estos asuntos. Y mucho me temo que a pesar de las buenas noticias, el problema del desempleo en España sigue más vigente que nunca. Por una parte, aunque es verdad que los datos recientes de empleo son positivos, lo cierto es que la bajada del desempleo ha sido un fenómeno mundial. El desempleo se ha reducido en casi todos los países y de hecho el problema es que el desempleo en España ha caído mucho menos que en otros países con problemas similares, como Grecia. Así que no, por mucho que nos cuenten, el problema de España con el paro no se ha solucionado. Más bien, el país se ha beneficiado de un viento de cola procedente del exterior. Pero es que aún hay más, porque ¿sabéis quién ha sido el principal creador de empleo en España durante los últimos años? Pues fijaos. El Estado, el gran contratador. Un 55% del empleo creado desde la pandemia es público. 55% del empleo creado desde la pandemia es empleo público. Todavía había gente que decía, bueno, pero maravilloso, ¿no? Porque, pues, como si es el 100%, mientras haya empleo, todo está bien. El rollo de, sí, está increíble, hermano. Ya no es solo que España tenga un problema con el empleo, sino que la mayoría del mismo lo han creado las administraciones públicas. Esto puede parecer algo irrelevante, sin embargo, hay que... Es que además el empleo público que tenemos en España es una putada. Porque el empleo público que tenemos en España es que cada funcionario tiene una plaza y esa plaza es prácticamente imposible de quitársela y demás. O sea, el funcionario puede hacerlo fatal, o sea, lo tiene que hacer tan mal, tiene que liarla tanto para tener su plaza de funcionario que prácticamente no hay ningún incentivo para aumentar su productividad ni nada por el estilo. Aquí de hecho ponen el ejemplo de otros países en Europa donde es más fácil tener acceso a empleo público, pero es un empleo público más competitivo y es un empleo público que es más dinámico. Es decir, no consigues ese empleo público y automáticamente tienes tu plaza garantizada de por vida. Tener en cuenta que el empleo público se financia con el empleo privado. Si no se crean suficientes trabajadores en el sector privado que paguen impuestos, el empleo público acabará siendo insostenible. Pero es que además, otro problema de este enorme empleo público es que el gobierno crea plazas de bajo valor añadido. Se contratan empleos públicos de baja o media cualificación cuya productividad tiende a ser reducida. Algo que pone en serias dudas si se contrata porque realmente es necesario, con ánimo de mejorar la producción pública o como mera política electoral. Más de la mitad de las nuevas plazas, aproximadamente el 70% de los últimos años, están destinadas a grupos profesionales de cualificación media-baja. Finalmente, otro problema que conlleva que la generación de empleo español dependa tanto del sector público. Ayer lo hablaba con la madre de un colega que es funcionaria. Me dijo que para que la echen, como no le di un bofetón a un jefe o algo así, ni de broma la largan. Sí, es increíble. Es increíble. Que por un lado está bien porque les da mucha seguridad, pero por otro lado, ¿cuál es el incentivo que tiene un funcionario que la tiene que liar hiperpetardísima para hacer un buen trabajo? O sea, que eso no quiere decir que no haya funcionarios que no hagan un magnífico trabajo. Pero es que no existe un incentivo para poder aumentar tu productividad o mejorar todas estas cuestiones. Porque queda igual. Por eso muchas veces se hablaba de cuando vimos el documental este de cómo se iban a tomar un café, cómo en mitad del día pues se iban a hacer compras al Hipercor, como esto, como aquello. ¿Por qué? Porque saben que estas cosas no les pasan factura. Público es que existen fuertes indicios 3 desayunos al día de que esto podría perjudicar a la competitividad e innovación del sector público. Por ejemplo, en un estudio del economista Florentino Felgueroso se encontró una marcada correlación negativa entre el número de empleados públicos y el número de empresarios. Claro, esto yo recuerdo que lo dijo también Antonio Banderas en una entrevista, comparando un poco la cosmovisión que había en países como Estados Unidos y la que había en España. Que dijo, tío, tú te vas a Estados Unidos y un chaval sueña con emprender, montar su puto negocio y convertirse en rey en castillo.
¿Sabes? Y en España un chaval a lo que aspira es a ser funcionario. Porque es lo más seguro, lo que más va a cobrar y lo que menos va a tener que trabajar. O sea, es como el sueño español es funcionariado, hermano. Hacer streamer, bro. Esto es algo así como si la contratación pública estuviera captando a potenciales empresarios innovadores y los estuviera sacando del mercado. Aunque más allá de eso, existen otros indicios adicionales de que el empleo público, tal y como se configura en España, podría ir en detrimento del sector privado. Por ejemplo, los ciudadanos que quieren una plaza fija en lo público deben pasar duros y largos procesos de oposición. Son procesos que incluso pueden llevar años de estudio a tiempo completo. Esto es algo que hace que sea incompatible tener cualquier tipo de experiencia en la empresa privada mientras los opositores se preparan para el empleo público. Esto conlleva menos ingresos, menos profesionales cualificados disponibles y un funcionariado en gran medida ajeno al mercado. Pero es que además, si un opositor fracasa tras años de estudio, lo más seguro es que luego tenga grandes problemas para insertarse al mercado laboral privado, y eso reduce su productividad y oportunidades de forma permanente. En cualquier caso, el problema del desempleo es tan solo la punta del iceberg en toda esta historia. Prestad mucha atención. El sangrado productivo. España ha pasado de tener el 1,87% del PIB mundial en 2005 a tener tan solo el 1,37% en 2021. España cada vez pesa menos en la economía mundial, cada vez es menos relevante en la política internacional y cada vez es más vulnerable a los vaivenes geopolíticos. Seamos claros, este país cada vez importa menos. ¿Y sabéis qué? Todo esto tiene un culpable principal, la caída de la productividad. Desde los años 80, la productividad en España se ha reducido estrepitosamente. Esto quiere decir que con el mismo número de trabajadores y máquinas, ahora somos incapaces de producir más de lo que producíamos en los años 80. Y con esto... Claro, tú ves esto, ves como la caída de productividad y tal, como el PIB de lo que aporta España en el mundo ha bajado casi un punto porcentual y todo este rollo. Y aún con esas, tío, ves a Yolanda Díaz que lo que propone, en plan, medida estrella, ya no es tanto regalar dinero y tal, sino vamos a trabajar 1 hora menos todos los días, vamos a trabajar un día menos a la semana. O sea, medidas estrellas de Yolanda Díaz, aparte de aumentar el salario mínimo y todo este rollo, eran trabajar 1 hora menos todos los días, trabajar 1 hora menos y trabajar 4 días a la semana. Y el rollo de, vamos a ver, está muy bien esto que tú me dices, pero literalmente el problema de España es que la productividad, mirad la gráfica, tío, desde los años 2000... ha bajado una barbaridad. O sea, en los últimos 20 años esto ha sido un chiste. Y tú estás proponiendo medidas que van en la dirección de trabajar menos. Y son medidas estrella. Es como ir contracorriente. Con el mismo Pero porque realmente nadie es consciente de esta mierda. Y nadie lo percibe como un problema que la productividad en España haya bajado. Número de trabajadores y máquinas, ahora somos incapaces de producir más de lo que producíamos en los años 80. El problema es que sin productividad los trabajadores cobran poco, las empresas tienen menos margen para crecer y el resultado es que la economía se estanca. ¿Y de qué? Las empresas tienen menos margen para crecer y demás, pero les queremos seguir machacando impuestos, les queremos seguir machacando a regulaciones. Ahora hablan de cuántas regulaciones introdujeron en España, creo que en 2021. Pero eran una barbaridad. Pero una barbaridad. Y cuando una empresa dice, yo ya no puedo estar más aquí, en plan, yo miro a la izquierda, regulaciones, 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 miro a la derecha, yo ya no puedo seguir. Cuando una empresa decide irse, lo que dicen es que es poco patriótica. Que es que menudas empresas, tío, que solo miran por su bolsillo. Que deberían ser más generosas con la hacienda española. Fuck. Impuestos, impuestos, impuestos. Regulaciones, regulaciones, regulaciones. Impuestos, impuestos, impuestos. Fuck. Yo ya no puedo seguir mucho aquí. ¿Quién es la culpa de todo esto? Pues aquí podemos señalar varios culpables. Fijaos. El sistema educativo español es un auténtico desastre. A día de hoy, prácticamente el 30% de los jóvenes de entre 25 y 34 años no tiene estudios superiores a la educación secundaria básica. 3 de cada 10 jóvenes españoles no estudiaron más allá de los 16 años. ¿Pero qué es lo que pasa cuando, por ejemplo, intentan meter alguna reforma más o menos estructural dentro del sistema educativo y su puta madre? Huelgas. Huelgas imposibles. Huelgas que te paralizan la educación y que te hacen ceder y que te vayas a tomar por culo. Entonces, claro, muchos de los elementos o de las cosas que pasan en España están secuestradas porque
hay un funcionariado y hay un grupo de gente ahí que te monta unas huelgas que te quedas tiritando. Porque claro, están protegiendo lo suyo, que es legítimo, en plan, no, es que esto es lo mío. Que ya, pero es que va muy mal, ya, pero es que no quiero que juegues con esto, amigo. Ya, vale, pues nada, pues seguimos así. Y para que os hagáis una idea de lo serio que es esto, en toda la Lobbies de presión de gente que vive del Estado, efectivamente. OCDE, tan solo Turquía y Costa Rica tienen datos peores que España. Y claro, el problema ya no es solo que los españoles estudien poco, es que además lo que estudian es de una calidad realmente mediocre. Cuando se hacen pruebas internacionales de, por ejemplo, matemáticas, los graduados universitarios españoles obtienen peores notas que los que solo tienen secundaria en países avanzados como Corea del Sur. ¿Y por qué sucede todo esto? ¿Qué tiene de malo la educación española? Pues, por ejemplo, las escuelas públicas y concertadas, así como las universidades, no tienen casi incentivos a ofrecer educación de calidad. La mayoría del dinero que obtienen los centros educativos, así como el dinero que ganan directivos y profesores, no depende en absoluto de los resultados académicos o laborales de sus alumnos. En ese mismo sentido, tampoco existe una gran competencia de centros privados que les anime a mejorar. Y a fin de cuentas, muchas veces los centros públicos se asignan a los estudiantes en base a criterios geográficicos y no tanto en base a las preferencias o necesidades de los alumnos. La conclusión es que muchos colegios acaban siendo guetos ingobernables en barrios relativamente pobres donde el punto de inflexión será cuando Europa nos expulse y lleguen las expropiaciones. Muchas gracias por los bits, Trujol. abunda el fracaso escolar. España es el país con mayor tasa de abandono escolar de la Unión Europea. En España, en el debate utilizaron este argumento para enorgullecerse. En España, de cada 10 personas, 8 perciben más de lo que aportan al Estado. Vaya par de genios. Culto a la subvención y el despilfarro. De locos. ¿Quién utilizó ese argumento en el debate? Es que, claro, tío. Es que muchas de las cosas que son un problema para España, lo veíamos antes con lo de la señora Montero, son cosas de las que esta gente saca pecho, tío. Son mierdas de las cuales esta gente saca pecho luego. Aunque, dejando ya de lado la educación básica, otro importante melón en todo este asunto es la educación superior. Las universidades de España son peores de lo que deberían ser. Según el ranking de Shanghai, ninguna universidad española está entre las 180 mejores del mundo. Esto puede parecer poco relevante, pero os pregunto, ¿os imagináis que ningún equipo de fútbol español estuviera ni siquiera entre los primeros 180 del mundo? No os lo imagináis, ¿verdad? Pues con las universidades tampoco debería ocurrir. Sea como sea, los problemas de la universidad española van incluso más allá. Fijaos en la siguiente noticia. España bronce en universitarios más sobrecualificados de la Unión Europea. Muchas gracias, Da Vinci. Gracias por la suscripción. Bueno, lo de que las universidades en España y demás eran un choteo, eso yo creo que ya lo sabíamos todos. En España, la universidad vale cada vez menos a la hora de encontrar un buen empleo. Los universitarios estudian muchas veces carreras que no les sirven para nada. Esto también lo hemos hablado en alguna ocasión. El hecho de que sí, existe una oferta de grados y de formaciones universitarias y demás, muy larga, ¿no? Formaciones en género, en esto, en aquello y demás, pero que luego no tienen ningún vínculo con lo que está demandando el mercado laboral. Entonces, claro, salen... Eso nos lo explicaba un tío. Yo os lo he contado esta anécdota varias veces cuando estábamos estudiando comunicación audiovisual. Que venía y nos decía, muy bien, ¿cuántos estáis en esta clase? 80, 70, 90. Vais a licenciar en Madrid 400 señores que habéis estudiado audiovisuales al año. ¿Sabéis cuánto absorbe el mercado de este sector en empleos y demás? 40, 50, 60, 70. Salís 500. Buena suerte. Buena suerte. ¿Por qué no hay más... de alguna manera... interacción, tío? ¿Por qué no hay más conexión entre los estudios, las universidades y los cursos que dan ahí con las empresas, tío? Y en parte, esto es culpa de que los grados sean muy rígidos y estén muy... Dímelo ahí, licenciado en BBA y censurado por el alcalde socialista de mi pueblo. No solo que no haya trabajo para tanto universitario... No es que no haya trabajo para tanto universitario. Es que los sectores donde se necesita gente no tienen más espacio dentro de los centros universitarios que aquellos donde hay una superpoblación y currículum para dar y tomar. Muy poco adaptados a las necesidades laborales de los tiempos modernos. Por ejemplo, algo muy frecuente en España es ver grados con poca salida laboral, como el grado de turismo, con muchísimas más plazas disponibles de las que realmente se demandan. Esos grados tienen muchas aulas casi vacías, pero ahí siguen. No obstante, al mismo tiempo, grados con mucho futuro laboral, como el de medicina, tienen muy pocas plazas respecto a las que se demandan, y son prácticamente inaccesibles. Y pregunto, ¿no sería más lógico dedicar aulas vacías a grados con más demanda como el de medicina? Pues sí, sería más lógico, pero no se hace. El problema de los grados universitarios no se limita solo a su rigidez y poca adaptación, sino que sus contenidos tampoco son para echar cohetes. Muchas veces, los grados emplean más años de estudio de lo realmente necesario. Solo están para hacer bulto. Están sobresaturados de contenido prácticamente inútil que luego no sirve. Literal, tú a mí me preguntas, en 4
4 años, ¿no? No sé si fueron 4 o 5 años. Mi licenciatura en comunicación audiovisual. Tengo una licenciatura y literalmente lo que saqué en claro de esa carrera, yo creo que me lo podría haber sacado en año y medio, 2 años. Fácil, ¿eh? Fácil. En la vida profesional, los programas universitarios Nada, eran 5 años, me fumo un porro. tienden a estar obsoletos y priorizan la capacidad de estudio y memorización sobre la capacidad de investigación, aprendizaje autónomo y adaptación. Es triste, pero es así. Pero es que, por si esto fuera poco, resulta que los estudiantes Filología francesa con máster en poesía feminista del siglo XIX tiene pocas salidas laborales. ¿Quién podría habérselo imaginado? Ya, había que ser un genio para llegar a esa conclusión. Pero es que hay gente que es así. españoles tampoco están adaptados a combinar el mundo laboral con el mundo estudiantil. La cultura de las prácticas voluntarias, de la formación profesional dual o de la colaboración entre empresas y universidades brilla por su ausencia. Y pensadlo bien, si los alumnos solo aprenden teoría, pero luego viven alejados de la práctica, su formación acaba siendo mucho peor que la que reciben en otros países desarrollados. Con lo que, visto todo esto, no es de extrañar que la productividad del país vaya de mal en peor. Y eso que tan solo os hemos comentado uno de los tantos problemas del sistema educativo. Ahora bien, ¿por qué los gestores del sistema de educación español no pueden cambiar? ¿Por qué no pueden hacer que los centros de estudio se adapten más a las necesidades reales? Pues de eso hablaremos en la última sección de este especial de las elecciones, pero antes tenemos que ir con el segundo gran culpable de la desastrosa productividad de España, y esto se pone todavía mucho más interesante. Las empresas españolas no innovan, no crecen y no ofrecen gran valor añadido. Los datos son contundentes. España tiene un serio problema con el tamaño de sus empresas. La mayoría de ellas son compañías muy pequeñas que no pueden mejorar, invertir ni adaptarse a los nuevos tiempos. Pero antes de ver por qué, voy a haceros una pregunta. ¿Sabríais decirme cuál es el principal producto de exportación de España? ¿Quizás el jamón? ¿El aceite de oliva? ¿La restauración? Pues no, los principales sectores exportadores de España son el de los transportes y el de la industria petroquímica. España es uno de los principales productores de vehículos y productos de automoción, aviación o medicinas de todo el mundo. Y aunque esto pueda parecer bueno, lo cierto es que a medio o largo plazo supone un importante riesgo. Resulta que tanto el sector químico como el del transporte están sufriendo importantes cambios que podrían comprometer a la industria española. Por ejemplo, fijaos en los coches. La evolución de los eléctricos, híbridos y de potenciales tecnologías como el hidrógeno está siendo... Gracias, Sergio, no conocía este canal. Me interesa, por estas cosas te sigo. Muchas gracias, TaxVader. El canal es Visual Economic y os recomiendo a todos que lo sigáis porque este vídeo y el siguiente que hicieron antes de las elecciones, que era el de ¿hay futuro para España y quién manda en España? Son top, pero top deprimentes, ¿vale? Consomé de Rodaballo. Gracias por la suscripción. O sea, este es el vídeo... Estos vídeos básicamente son aquellos que tienes que verte cuando quieras ese último empujón que necesitas para largarte del país. Te ves estos vídeos y dices, bueno, sí, a ver, creo que hay que buscar fortuna en otros lugares, me parece a mí. Espectacular. El problema es que las factorías españolas están diseñadas para coches más antiguos, fabricados con mano de obra relativamente barata y de gamas bajas. Justo el tipo de factorías que van a tener más problemas para adaptarse a los cambios. España produce cosas de media y baja calidad que en términos relativos generan poco dinero. La cuestión es que, con el tiempo, otros países con mano de obra más barata, como Marruecos, podrían quitarle a España esta ventaja competitiva y dejarla todavía peor de lo que ya está. Y con la industria química, más de lo mismo. Países como los del Golfo Pérsico, que están haciendo esfuerzos titánicos para diversificar sus economías, podrían empezar a hacer la competencia a España en este sector. Pensad que los costes energéticos suelen ser muy relevantes para la industria química y que esos países tienen costes muy bajos. Ahora bien, por si esto fuera poco, en esta historia hay un problema más. España es un país extremadamente dependiente de Europa, y la cosa es que Europa tampoco está en sus mejores días como para empujar demasiado a la economía española. Quien sí podría hacerlo serían los países asiáticos como la India. La India y varios países de Asia van a ser el centro del crecimiento económico mundial en lo que resta de siglo. Y claro, si España no consigue aumentar su comercio con esta región, que hoy por hoy es prácticamente inexistente, ni tampoco protegerse de los nuevos competidores, probablemente acabe muy mal parada industrialmente. Lo que nos lleva directamente a otra cuestión. ¿Por qué razón las empresas españolas no crecen si no son más competitivas? Pues por motivos que desarrollaremos más adelante. El caso es que el gran problema es que en España las empresas no invierten ni en innovación ni en creación de negocio. Para que os hagáis una idea, en el promedio de 2015-2020, la inversión empresarial en I+D+I en España se situó en el 0,7% del PIB, mientras que en la Unión Europea esta partida supuso el 1,4% del Producto Interior Bruto. Es decir, España invierte la mitad que el resto de Europa.
Y es que durante muchos años España ha dedicado buena parte de sus esfuerzos empresariales a sectores como el de la construcción o el turismo. Sectores que en muchas ocasiones son pan para hoy y hambre para mañana. Es decir, son intensivos en mano de obra, pero habitualmente generan poco valor añadido. Montar un hotel o un bloque de edificios puede ser muy rentable a corto plazo, pero a largo plazo da mucho más dinero invertir en activos intangibles como empresas tecnológicas o patentes. Esto es algo que, por ejemplo, en Estados Unidos o Suecia entendieron muy bien. No obstante, en España la inversión en este tipo de activos intangibles está entre las más bajas de Europa. Y os preguntaréis, ¿qué impide a las empresas invertir de nuevo y adaptarse a los tiempos modernos? Pues amigos, la respuesta nos lleva al tercer culpable tras el estancamiento de la productividad en España. Esto es lo de Leonardo DiCaprio en la película de Once Upon a Time in Hollywood. Ahí salgo yo. Una economía no puede funcionar sin flexibilidad ni competencia. Las empresas deben poder hacer negocios y hacerlos de forma rápida y sencilla. Jero Hellfire, gracias por la suscripción. Union Calvocatra Andorrana, yo lo veo. ¿Y qué es necesario para que eso suceda? Pues lo más necesario es que las regulaciones sean las justas y necesarias, que sean sencillas y que los procesos administrativos sean ágiles. Pues bien, la cosa es que España es un país con una infinidad de trabas burocráticas y regulatorias. El Banco Mundial realiza cada año un ranking llamado Doing Business. En ese ranking se mide la facilidad de hacer negocios en cada país y según el mismo, España está en el puesto 97 en cuanto a facilidad de emprender nuevos negocios, una cifra que está detrás incluso de países como Egipto, Colombia o Senegal. Para que os hagáis una idea, solo en 2021 las administraciones españolas publicaron más de 12.700 regulaciones nuevas. ¿Cómo? 2021, 12.700 regulaciones nuevas, amigo. 12.700 regulaciones nuevas en 2021. En 2021, las administraciones españolas publicaron más de 12.700 regulaciones nuevas. ¿Cómo demonios puede un ciudadano o una empresa estar al día de tanta regulación? Hablamos de regulaciones entre las que se encuentran las limitaciones en los horarios de apertura, limitaciones en periodos de rebajas, largos procesos administrativos para establecer nuevos negocios, o incluso prohibiciones explícitas a la competencia. Pero pongamos un ejemplo claro, las gasolineras. Seguro que todos coincidimos en que la gasolina es un producto que siempre nos parece caro. Estaría muy bien que existiera competencia entre las grandes empresas de combustibles para que se reduzca el precio. Pues resulta que gracias a las nuevas tecnologías eso ha sido una posibilidad durante los últimos años. En muchos países han aparecido gasolineras de autoconsumo que no requieren empleados. Tú vas con tu coche, pones tu gasolina, pagas en una máquina y te vas. Evidentemente, eso ahorra costes y sirve para bajar el precio. Y además permite reducir la inversión necesaria para una gasolinera de forma que pequeñas empresas o autónomos puedan hacer competencia a grandes conglomerados empresariales. El problema es que a los políticos españoles no se les ocurrió mejor idea que restringir este tipo de gasolineras sin empleados. Las gasolineras sin empleados están vetadas ya en el 90% de España. Yo no lo entiendo, tío. ¿Por qué dice, vamos a vetar esto? Se acabaron las gasolineras de autoconsumo. No más. No más. ¿Por qué? Según varios estudios económicos que dejamos en la descripción, la excesiva regulación española tiene importantes efectos negativos sobre la competencia entre empresas, también sobre la inflación, sobre la creación de empleo y, por supuesto, sobre la productividad. Y lo peor es que este problema ya no solo afecta al mundo empresarial, sino que también afecta duramente al mercado laboral. Hace tiempo ya os hablamos de este tema en dos vídeos que dejamos en la descripción, pero resumiendo, España tiene una regulación laboral muy poco flexible, poco ajustada a los nuevos tiempos y que además tiene uno de los costes de despido más altos del mundo. El coste de despido nos puede subjetivamente parecer mejor o peor, pero la realidad es que con un coste de despido tan elevado, las empresas se lo piensan dos veces antes de contratar a nuevos trabajadores. Tienen muchos problemas para readaptar sus plantillas en caso de crisis y muchas veces, entre los propios trabajadores genera comportamientos oportunistas y todo ello, por supuesto, contribuye a que las empresas no crezcan. Luego, otra cosa de la que pecan las regulaciones laborales en España es que no están ajustadas a la realidad laboral diversa que existe en este país. Esto es algo que se ve muy bien, por ejemplo, con el salario mínimo. En Extremadura, un lugar donde la renta per cápita es prácticamente la mitad que la de Madrid, el salario mínimo es exactamente el mismo. Si la regulación estuviera ajustada a las diferentes realidades, el salario mínimo sería más alto allí donde la renta es más alta. Sin embargo, la regulación parece más una cuestión de marketing político que de mejora económica, algo que evidentemente acaba de nuevo destrozando la productividad. Hasta ahora hemos visto dos grandes problemas que azotan a la economía española, a saber, un mercado laboral desastroso y una productividad sangrante. Sin embargo, hay un último problema que podríamos decir que es el origen de los dos primeros. Un problema que además es lo que impide que España pueda avanzar y superar sus dificultades. ¿Queréis saber de lo que estamos hablando? Pues os lo contaremos en el próximo vídeo que publicaremos en Visual Economic. Este vídeo es este vídeo de aquí, pero este ya no lo vamos a ver. Este ya, si queréis verlo vosotros por vuestra cuenta, yo os lo recomiendo. Se llama Desenmascarando la maquinaria política de España. Yo me lo he visto y es altamente recomendable. Este canal es la polla, tío. Pero la polla, ¿eh? Pero la polla. Ahí queda. Un panorama bastante desastroso, tío. Entonces, quiero decir, son cosas tan... yo no voy a decir evidentes, tío, pero son cosas tan sangrantes. Y ver que literalmente
todos los debates políticos, públicos y demás oscilan alrededor de elementos que no tienen nada que ver con esto. Y no solo eso, sino que luego eso tiene un sentido, que es que realmente a la peña no le interesa esta mierda. No le interesa esta mierda. Y no tendría por qué interesarle. Y ese es uno de los problemas, tío, de que entiendo yo en que la política se haya convertido en un espectáculo en los últimos años. ¿Sabes? En el momento en el que la política se convierte en un espectáculo, al final, temas que son fundamentales, claves para España, para su economía y para todas estas cuestiones, pero que son aburridos, pero que no venden, pero que no te hacen ser trending topic, entonces lo que haces es literalmente apartarlos. Y entonces se genera una ficción, una suerte de delirio a partir de qué se supone que son los temas importantes para España, que no encaja con la realidad. Y así vamos, el canal se llama Visual Economic, ¿vale? Es un canal que sacaron los de Visual Politic, lo sacaron hace relativamente poco. No te voy a decir, tampoco tiene 115 vídeos. Sacan a lo mejor un vídeo cada 4 o 5 días. Sí, más o menos, cada 4 o 5 días sacan un vídeo. Y nada, muy recomendable y muy guay.